estos últimos días la gente ha estado con la incertidumbre de qué va a suceder con los horarios del toque de queda en lo adelante, luego de la revisión de las medidas restrictivas adoptadas en la última oportunidad por parte del Estado dominicano. Porque se ha estado haciendo por periodos muy cortos, las modificaciones se han hecho por periodos cortos y pues de este modo la gente no sabe qué va a pasar en lo adelante. De hecho, esto ha sido motivo de que la gente todavía, en cuanto a la actividad comercial principalmente, esté indecisa sobre ciertas inversiones o aplicación de estrategias de marketing, de publicidad y de ingeniería, en general ingeniería organizacional de una empresa. Hay quienes quieren modificar alguna forma de funcionalidad en la empresa y no se atreven. Y todo se circunscribe en que no estamos definidos en cuanto a lo que va a suceder en lo adelante con las medidas y principalmente con los horarios de toque de queda, que entre las medidas es la que más afecta. Pudiéramos decir, porque el uso de la mascarilla no es algo que pueda afectar la economía, el distanciamiento social no puede afectar la economía si hay un buen manejo dentro de la empresa, sino que sí los horarios de toque de queda pueden poner a tambalear la economía en sentido general de un país y por ende muchas empresas han ido a la quiebra en este sentido. Ayer, a modo de pincelada, estuvimos tratando el tema junto a Sandy Jiménez a mitad del programa, precisamente basado en esta realidad que ha mermado muchísimo la actividad comercial y es la situación de pandemia que atravesamos hoy día. Entre las informaciones que pude leer al despertar al día de hoy está la merma en la venta de combustible, que ya pues se cuenta con números públicamente establecidos desde que la pandemia provocó el cierre de las actividades productivas en RD. El consumo de combustible se redujo y fue cuando en diciembre pudo más o menos presentar ciertas mejorías de acuerdo con los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, DGI. Y los datos publicados entre enero y diciembre de 2020 dicen que el volumen de hidrocarburos gravados por la ley, según el tipo de combustible, fue de 1.270.713 galones, para una diferencia de 295.315, 295.315.000 más bien galones en igual al periodo 2019. O sea, comparando el periodo 2019 y el 2020 hay una diferencia de venta bastante amplia, por lo que nosotros podemos evaluar no solamente en el consumo del combustible, si la gente no va a salir de su casa o va a salir tímidamente, no va a otros pueblos, también deja de echar combustible, así como otros sectores. Por ejemplo, usted ha visto, si naturalmente producimos menos, vamos a gastar menos, y usted ha visto cómo ha mermado en la actividad comercial en los diferentes sectores desde que inició la pandemia, a excepción de los supermercados, que es lo que conlleva a la principal necesidad básica nuestra, que es alimentarnos, y más que le hemos dado con todo, con gusto y más allá en este tiempo, a lo que es comer de más, ¿verdad? Pero en sentido general, y yo quiero afianzar lo que decía ayer en el programa, deben revisarse muy bien estas medidas y los horarios que van a establecer, porque me da mucha pena que personas que, por ejemplo, pudieron y tuvieron la gallardía de emprender en el 2020 sin saber lo que venía, hoy estén en un hilo, precisamente porque no se ponen de acuerdo y las medidas son muy variables en cuanto a los horarios, dependiendo de cómo se vaya comportando el COVID. Entonces yo creo que el gobierno no debe jugar con eso, de que las medidas establecidas puedan lacerar lo menos posible la economía, porque así como comentábamos junto a Sandy ayer, el turismo sigue funcionando, los hoteles están funcionando. Entonces no solamente eso lo que debemos cuidar la economía de un país en sentido general, porque es que esto es una cadena, Si yo estoy mal, mis deudores, mis acreedores, estarán mal porque no van a recibir el pago de mis deudas, no voy a poder honrar mis deudas y así
se va haciendo la cadena, los acreedores tienen compromisos y, por poner un ejemplo particular, las empresas cuando no están planificadas tienen menor probabilidad de éxito y ahora no pueden planificarse porque un emprendedor, un empresario ahora mismo te dice, bueno, vamos a esperar que decidan. Vamos a esperar que se tomen las medidas, las próximas medidas, porque como esto es hasta tal fecha, vamos a esperar. Y así ha pasado en varias oportunidades, porque es por periodos cortos. Vamos a esperar a tal día a ver qué el presidente va a decir de los horarios de toque de queda, a ver qué vamos a hacer con esa parte. No puede haber ni siquiera una planificación publicitaria, ni siquiera una planificación en redes sociales. No puede haber, porque hoy usted hace un asunto, por yo irme a lo más simple, y ya mañana no tiene sentido, porque ya los horarios cambiaron, porque es que ni el mismo gobierno sabe cómo tomar unas medidas que se puedan mantener a largo plazo, porque ¿qué? ¿Y cómo? Si eso depende de la evolución del virus. Entonces, esto está generando una desestabilización económica en el país que pronto será irreversible, porque todavía estamos a tiempo de que no colapse nuestra economía, todavía estamos a tiempo, pero nosotros debemos, señores, en el medio, en el desempeño de nuestras funciones, hacerlo sin afectar nuestra salud, o sea, con toda el protocolo del lugar, pero no podemos parar. No podemos, ya es tiempo de que nos adaptemos al momento que vivimos y que trabajemos así. Ya es tiempo inclusive de que las escuelas, los muchachos se vayan recibiendo, aunque sea de a poco, con sus mascarillas, con su máscara, de esas que se usan completa, en la que tapan la cara completa, que es una máscara completa. O sea, hay que ir buscando la forma de irse adaptando. Si, por ejemplo, un niño va a una guardería, hay muchísimos. ¿Ustedes saben qué están haciendo con los muchachos más pequeños? Que no los reciben en los colegios, que lo han puesto en guarderías y centros de estimulación. Y los niños están ahí con su protocolo, pocos niños en cada salón, con sus mascarillas, lavado de manos frecuente, distanciamiento, y es lo mismo que pudiera hacerse en los centros educativos, es lo mismo. Y no, que mi salud, que yo no pongo en juego mi salud, ni la de mis hijos, que esto va a pasar. Eso se podía decir en un principio, 2, 3 meses sacrificados, pero tenemos un año prácticamente que estamos conviviendo con esta pandemia y quién sabe cuándo va a cesar, cuándo podríamos decir la superamos. Entonces no podemos parar 2 años nuestra economía o algo parecido, o sea, un tiempo similar. No podemos. Yo entiendo que lo más inteligente es buscar la forma de adaptarnos a nuestros tiempos, a este tiempo de adaptarnos en los diferentes sectores para poder continuar, porque ahora esos efectos que ha tenido en la economía la pandemia no se están viendo todavía, no se están viendo, el año está recién iniciando y los expertos en economía afirman que a partir de febrero, marzo en adelante es cuando vamos a sentir verdaderamente esos efectos que han impactado la economía de este país y lo vamos a sentir en carne propia cada una de las personas que formamos parte del sector productivo de nuestro país. De manera que hay que agarrarse muy bien estos pantalones, seguir tirando para adelante, agarrarse muy bien su mascarilla y salir con todo el protocolo del lugar, instar al gobierno a que pueda ir de a poco retomando las actividades normales con una forma distinta, pero ir retomando. Las clases virtuales, por ejemplo, que es un tema bastante delicado, la educación en sentido general. No digo yo, vamos a ir de golpe a las aulas, no. La educación a distancia puede continuar y de hecho podemos ver que se han ido acoplando. Sin embargo, podemos hacer una educación semipresencial, es decir, virtual hoy, mañana presencial porque le va a tocar a una parte presencial, la otra parte, o sea, hacer un engranaje, hacer una planificación de tal manera que se eviten las aglomeraciones y que los estudiantes puedan de vez en cuando tener contacto con los maestros, o sea, puedan escuchar una explicación, ver de manera más explícita los temas, porque recuerden que en el caso de los más pequeños es más complicado todavía, porque los niños necesitan socializar, aunque sea de lejitos, aunque sea con mascarilla, pero lo necesitan. Y en los primeros años, en la alfabetización, por ejemplo, ¿cómo usted va a alfabetizar a un muchacho virtual? O sea, es mucho más complejo. Entonces, aunque le he mezclado muchas cosas,
van de la mano. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evadir esta realidad, queriendo hacer un stop hasta que pase, y no es lo mejor. Es adaptarnos al tiempo, cuidarnos todos, mucho más a los más vulnerables, pero tratar de continuar, señores. No podemos parar. O sea que estamos a la espera de las nuevas medidas que tomaría el gobierno en este sentido, y vamos a ver en lo adelante cómo podríamos continuar nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra educación, la de nuestros hijos, de manera que no afecte nuestra salud, pero que tampoco afecte nuestro rendimiento, nuestra productividad y por ende nuestra economía. Así vamos a nuestras recomendaciones. Al regreso se integra con nosotros Sandy Jiménez al compás del mundo, el que más se ve a la una. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, al compás del mundo. La verdad ante todo.